La salvación por medio de la fe en la persona de Jesucristo. Abramos nuestra Biblia en la epístola de Efesios capítulo 2 versículo 1. Dice de la siguiente manera: en cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Ok, vamos a hacer un análisis de la condición de la iglesia y del autor. El autor de este libro es el apóstol Pablo, y como ustedes saben, el apóstol Pablo fue un hombre que llevó las marcas de Jesucristo en su cuerpo y para él muy difícil poder no estar presente en los momentos en que la iglesia es doctrinalmente atacada. Esa congregación pues estaba siendo visitada frecuentemente por muchas sectas, como eran la secta del judaísmo, la secta de la circuncisión, que querían imponer algunos requisitos adicionales a lo que Pablo había enseñado en esa congregación. Entonces Pablo hace un recuento y le dice a los hermanos que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, ¿sí? Cuando estamos en esta condición, dice que estaban influenciados por corrientes del mundo y por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que actúa en los hijos de desobediencia. Entonces, estando en esta condición, pues usted sabe que desde el principio, desde Adán y Eva, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, la situación de ellos era diferente porque ellos podían tener una relación directa con Dios. Esa relación directa con Dios, esa armonía, esa paternidad de Dios en ese lugar, se puede considerar como un estilo aceptada para Dios como vida. Vida para Dios significa una persona que está en la línea con el Señor, pues obedeciendo su palabra, sus mandamientos. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice: el que cree en Él, o sea, en el Señor Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquellos que están en sus delitos y pecados actualmente, el Evangelio de Juan dice que ya han sido condenados porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, sin Cristo el mundo está bajo condenación. Ya está una sentencia ejecutada, está firmada, está lista. ¿Ok? Entonces, estando en esta condición, es increíble cómo Dios empieza a proyectar, empieza a idear planes. Un plan, para mí, el plan más interesante, el plan más grandioso, la más grande manifestación de amor expresada y manifestada de forma gloriosa, que era el volver a traer al hombre a su primer estado. Y esto desencadena una serie de características interesantes por parte de ese Dios poderoso que es nuestro Dios. Amén. Dice Efesios 2, 4, 5: pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Qué tremendo esto. ¿Sabe por qué? Porque aún estando en una condición deplorable, una condición en donde nadie puede dar algo por algo que ya está devaluado, por algo que ya está obsoleto, por algo que ya no sirve, que ya no tiene valor, el Señor dice que estando en esa condición, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y añade aquí el libro de Efesios, por gracias soy salvo. Y aquí el evangelista, el apóstol Pablo, le dice a la iglesia: por gracia soy salvo. O sea, no olviden esto, que a través de la fe,
por medio de la persona de Jesucristo, porque has creído, solo porque has creído, Dios te ha regalado. Escucha esto, hermano amado. Dios te ha regalado la salvación. Es un regalo. Y como está la palabra gracia, dice inmerecido. ¿Ok? Él te lo regaló. Y bien interesante esto, porque contra eso no hay nada. No hay nada que se pueda añadir para poder ganarse eso. El Señor lo dio porque Él le plació en su amor, en su misericordia. ¿Ok? Entonces dice que estando en esa condición de delito, Él nos dio vida. Entonces aquí hay una transición que a mí me gustaría añadir un pasaje de la Biblia hermoso, un evento que pasó con respecto a un maestro de la ley, un grande entre los fariseos. Su nombre era Nicodemo. Eso está en el Evangelio de Juan capítulo 3, en donde dice que este hombre fue de noche donde Jesucristo y le dice, prácticamente yo reconozco que tú eres un maestro, porque solamente Dios respalda a aquellos que están con él, porque yo he visto señales que se manifiestan en ti. Y mientras todo está pasando, Jesús sabía que Nicodemo quería saber acerca del reino de Dios, ¿sí? Entonces el Señor Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario, para que veas el reino de Dios, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, en la mente de Nicodemo empiezan a pasar algunas ideas y sale a relucir la frase que dice, nacer de nuevo. ¿Acaso tengo yo que volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Entonces Jesucristo le vuelve a hacer el comentario y le dice, te es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu. Entonces, aquí hay algo interesantísimo. Hay un maestro de los fariseos, un rabino que tiene un lugar importante, ¿sí? Dentro de la comunidad farisea de aquel entonces. Se encuentra con Jesucristo. Jesucristo lo que quiere hacer en Nicodemo es que él recuerde la palabra. Recuerde que lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento anunciaba lo que iba a venir a través de la persona de Jesucristo. Y esto se ve en el libro de Ezequiel 36, 24 al 28, en donde dice así, yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes y que guarden mis decretos y los pongan por obra. Qué tremendo esto. Jesús, que era la palabra encarnada, estaba diciéndole a él, tú que eres maestro, no sabes de qué te estoy hablando. Quería que Nicodemo recordara las profecías, que recordara la palabra que había anunciado estas cosas, que después iba a ser derramado dentro del hombre, el espíritu iba a habitar dentro de ellos. Entonces, es interesante esto porque aquí vida para mí significa ligados. Haciendo un estudio de todo lo que de los pocos versículos que hemos compartido, vida significa ligados a una nueva relación hacia el Señor, porque Él nos dio su espíritu para que habite dentro de nosotros. Un corazón de carne y un espíritu que iba a habitar dentro de nosotros. Un corazón de carne que nos iba a hacer que nos convirtiéramos en hijos, que pudiéramos hacer todo por amor al Señor. ¿Ok? Entonces, en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, que también es escrita por el apóstol Pablo, dice, ¿en qué forma nos muestra Dios su amor? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, el Señor se ofreció para morir por nosotros. Aquí hay algo que quiero añadir, y es que Jesucristo realmente, que era el Hijo de Dios, Jesucristo que había sido anunciado en el río Jordán por esa voz del cielo, cuando el cielo se abrió y dijo: este es mi Hijo amado. Era necesario que eso ocurriera así. ¿Por qué? Porque cuando usted se traslada al libro de Génesis, ahí había una persona hecha a la imagen de Dios. Una persona que el doctor Lucas había dicho de él que era hijo de Dios. Eso está en la genealogía de Cristo en el Evangelio de Lucas. Habla de que Adán era hijo de Dios. Entonces, como en el huerto del Edén, hijos de Dios habían fallado a la palabra del Señor, habían sido expulsados del huerto, de allí hacia adelante esa humanidad que llegó a pisar la tierra, no fue llamada más nunca hijo de Dios, solo hasta cuando aparece un personaje en la tierra que su nombre era Jesucristo, que se vuelve a anunciar ese título tan poderoso que era hijo de Dios. Entonces, aquí lo que quiero resaltar es que un hijo de Dios falla la palabra del Señor, solamente podría ser restaurado, regenerado, me explico, sacado de esa condición a través de otro hijo de Dios, que fuera de su misma naturaleza, de una naturaleza extraordinaria. Y eso solamente pudo haber sido hecho a través del mismo Dios, cuando Él, por medio del Espíritu Santo, elige a una mujer para crear un cuerpo glorioso, ¿ok? Para poder habitar en ese cuerpo, porque era la forma como Él podía manejarse dentro de nuestra tierra, cerca de nosotros, porque de lo contrario su santidad nos mata, ¿ok? Su santidad nos destruye. No es la intención de Dios, pero es que el pecado que está en nosotros se desvanece cuando Dios se acerca, ¿ok? Entonces, por eso, pues usted puede recordar cuando llama a Moisés, cuando llama a Jacob, a Josué, en muchas ocasiones le dice: quítate el calzado de los pies, no te acerques, quítate el calzado de los pies, porque el lugar en donde estás santo es. Entonces, el Señor crea un cuerpo para vivir dentro de Él. Amén. Para que esa gloria esté encapsulada dentro de Cristo, a fin de que ese cuerpo pueda morir para poder restaurar al hombre. ¿Ve? Qué tremendo esto. El mismo Dios deja su trono, deja su reino, deja su gloria para llevar a cabo este acto de amor, el más glorioso, según el Evangelio de Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no pude encontrar otra palabra para poder detallar eso. Ok, entonces vemos que el propósito de Dios a través de Cristo es para que poder derramar vida en abundancia. Vida en abundancia. Estando en todo esto, que la iglesia de Efesios había aprendido a que esa salvación era un regalo de Dios, porque el pueblo había aceptado el nombre de Jesucristo, había aceptado sus enseñanzas, había aceptado que era el Mesías. Toda esa condición fue afectada en la iglesia porque empezaron a venir doctrinas que querían desviar a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo, esa es la razón por que escribe a la iglesia de Éfeso esta carta, ¿sí? Y le dice: la salvación no es por obra. Mire, no existe ni existirá nada que pueda reemplazar esta obra de Dios por nosotros. La entrega en su muerte y en su resurrección lo cumplió todo. Nada se puede añadir. Nada que haga el hombre podrá comprar esa salvación. El Señor la regaló. El Señor ofreció su propia vida para redimirnos, para hacer que el hombre volviera a su primer estado en relación con Él, a que tuviera vida. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe.
Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no viene de ustedes. Ustedes solamente activan su fe en esto, pero esto no es de ustedes. Es un regalo de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. Y esta manifestación de amor que Dios nos ofrece a través de la fe, de haber creído en esto, nos reconoce como hijos. Gálatas capítulo 3 versículo 26 dice: así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Hijo de Dios, podemos decir que es la forma en la que Dios ha operado, una forma extraordinaria en el hombre, que era un ser ordinario, y lo transforma en un ser extraordinario, ¿sí? Y no solamente con esto, al ser transformado extraordinariamente, la persona recibe un paquete de bendiciones. Entre uno de esos paquetes está el concepto más glorioso que te hace extraordinario, que es ser llamado hijo de Dios. Y eso está en Juan capítulo 1, versículo 12, dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué sucede con la persona que recibe a Cristo? Juan 5:24 dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra, escuche bien, mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Muerte a vida. ¿Te es necesario nacer de nuevo? Jesús le dijo a Nicodemo: si tienes que nacer de nuevo, entonces tienes que morir. Tienes que volver a la vida, pero para eso tienes que volver a nacer. ¿Ok? ¿Para qué somos creados en Cristo? ¿Cuál es la finalidad del Señor en todo esto? ¿Sí? Dice, porque Él sabía que solo así le podemos agradar. El volver a nacer, ¿sí? De una forma extraordinaria, solo así le podemos agradar. ¿Ok? Entonces, dice en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Estas obras no eran más que una esencia de Dios que deposita juntamente con el Espíritu dentro de nosotros para que nosotros hagamos las cosas porque amamos a Dios. ¿Ok? De tal manera que cuando vamos a hacer un servicio en la iglesia, cuando vamos a dar una ofrenda a un hermano, cuando vamos a ayudar a alguien, sabemos que si fuese por nosotros no lo haríamos, lo hacemos porque amamos a Dios. Entonces ahí es donde empieza a fluir la bendición de Dios. Pero cuando la persona empieza a hacer cosas como por ejemplo empieza a dar, o quiere ser usado en la iglesia para ser visto, o quiere que el hermano vea que, oh, qué hermano más bondadoso, entonces nos salimos de la línea del objetivo de esa bendición que Dios quiere darnos a través de las buenas obras. ¿Ok? Igualmente podemos decir que hemos sido creados para estas buenas obras, porque es como vivir enamorado y querer hacer el trabajo a Dios porque amamos a Dios, ¿correcto? Porque amamos a Dios, no estamos obligados, lo hacemos porque le amamos y queremos hacer que Él se sienta agradado. ¿Ok? Entonces, a diferencia de la iglesia de Efesios, la iglesia estaba tratando de, y retomo esto para ir cerrando, estaba tratando de hacer cosas que anteriormente practicaban, me explico, inclusive invadido por las doctrinas de los fariseos, empezaron a cuestionar. Yo me imagino que allí le decían, sí, es necesario, todo lo que tú estás haciendo está bien, pero es necesario que tú guardes esto, que tú hagas esto, que tú te circuncides, y todas estas condiciones que estaban de más a la obra perfecta de Jesucristo, hacía que el que había creído cayera de la gracia. Y no era el propósito. Pablo le dice a ellos, no es por obra para que nadie se gloríe. Pero tenemos que entender bien esto. Ahora usted podrá decir, bueno, no hago nada, me quedo tranquilo. No. Es que cuando tú de verdad has creído en el Señor, que tú has aceptado a esa persona de Jesucristo, que tú empiezas a orar, que tú empiezas a buscar de su presencia,
El Espíritu de Dios te va llenando y de una manera que no te puedo explicar, tú quedas haciendo cosas para el Señor y te gustan y cada vez te van gustando más. ¿Por qué? Porque te estás pareciendo más a Él y cada vez que te pareces más a Él, más las obras de Él quieres hacer, ¿sí? Entonces, eso es lo que es ser salvo por medio de la fe a través de la persona de Jesucristo. Pero para poder llegar a ser hijo de Dios, un hijo de Dios que ha creído a ese nombre, nosotros tenemos que arrepentirnos, como dice el libro de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces es necesario que tú reconozcas tu condición presente, ¿sí? Que tú sepas que necesitas ayuda en estos momentos, porque tú no lo puedes hacer solo. Hay una condenación que está firmada, hay una sentencia ya dictada que está firmada, que está en contra tuya, ¿sí? Y la persona que no tiene a Cristo prácticamente está bajo condenación, está destinado a ser condenado. Entonces la única manera para que esta persona pueda ser librada de esto es que acepte el regalo de Dios que hoy está abierto para todo el mundo. Es incondicional. Dios, por su misericordia, por su amor, le plació hacerlo, ¿sí? Entonces, para esto lo único que tenemos que hacer es decirle a Jesús: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que me he vuelto un transgresor de tu palabra, que he hecho lo que a ti no te agrada. Yo te necesito, decirle al Señor: yo te necesito hoy. Necesito que tú me ayudes. Necesito caminar en tu sendero. Necesito agradarte. Yo te pido perdón por toda mi vida pasada y mi presente. Aquí estoy para que me uses como tú quieras. Yo reconozco que Jesús es el Señor, que murió por mí y que resucitó y que está sentado a la diestra y que me ha prometido una herencia. Yo la tomo hoy, Señor, y te pido que me inscribas en el libro de la vida. Esa es la oración que tienes que hacer, ¿sí? Si ya la hiciste, entonces ya formas parte de la familia de Dios. Cuando hablo de la familia, es la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Preparado para buenas obras que han sido de antemano hechas para ti, ¿sí? Así que bendiciones, amado, que Dios te bendiga. Ha sido un placer compartir esta palabra contigo y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.